muchos creen que, como por ejemplo el erudito Friedman, en su libro The Creation of Sacred Literature, o La creación de literatura sagrada, como él, hay muchos otros que creen que en la teología sacerdotal de Levítico Dios no muestra misericordia. Y es precisamente esa idea que vamos a empezar a tumbar. Pero Josías, los versículos 1 y 8 aparentemente presentan una problemática ética muy seria. Y brevemente estaré leyendo sobre el 1.8 que dice: si tu evaluación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu evaluación será de 50 ciclos de plata. O si es de una mujer, tu evaluación será de 30 ciclos. Si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 ciclos. Pero un varón, si es un varón, es de 10 ciclos para una mujer. Eso lo vemos en Levítico 27, del 3 al 5. Pero una pregunta, ¿que el hombre vale más que la mujer? Ok, eso es ¿verdad? Déjame elegir mi palabra porque tengo a mi esposa aquí, ¿ok? Tengo que hablar fino ahora. No, solo bromeo. Pero mira, eso es una pregunta interesante y esos versos del 1 al 8 ilustran eso. Shalom lekulam, hola a todos, bienvenido una vez más a nuestro podcast Amando tu Tanaj, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Así es, mi amor, y hoy tenemos nuestro último podcast en el libro de Levítico. Y vamos a entrar rápidamente a excavar estos capítulos finales porque tenemos muchísimo contenido que cubrir. Una de las primeras cosas que vamos a empezar diciendo es que estos capítulos, el capítulo 26 y 27, que es el que nos toca ahora, que cierran el libro de Levítico, los últimos dos capítulos del libro, hablan mucho ¿verdad? de la consecuencia del pecado y la consecuencia, el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia. Y se entiende estos capítulos, muchos creen que, como por ejemplo el erudito Friedman, en su libro The Creation of Sacred Literature, o La creación de literatura sagrada, como él, hay muchos otros que creen que en la teología sacerdotal de Levítico Dios no muestra misericordia. Y es precisamente esa idea que vamos a empezar a tumbar. Vamos a ver el capítulo 26 de Levítico, a ver si eso es cierto en cuanto a esto. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. La idea central de este capítulo 26 es que Dios está en búsqueda del arrepentimiento de su pueblo. Por eso titulamos este último estudio de esa manera. Oye, empecemos viendo los resultados de la obediencia. Primero podemos ver que bendecirá el trabajo y les dará seguridad en la tierra, como lo vemos en el verso 4 al 6 y el 10. Segundo, podemos ver la victoria sobre sus enemigos, lo vemos en el verso 6 al 8. Y tercero, podemos ver la presencia de Dios estará con el pueblo, lo vemos en los versos 9, del 11 al 13. Correcto, del mismo capítulo 26. Exactamente, nos vamos a enfocar en el capítulo 26 primeramente, ¿ok? Todo lo que vamos a decir en el capítulo 26. La consecuencia de la desobediencia, la cual pareciera ser de parte de Dios hostil, por eso que muchos como Friedman creen lo que habíamos dicho anteriormente, es lo siguiente, y él enlista aquí cuáles son esas consecuencias de la desobediencia del pueblo. Y dice que el pueblo le dará al pueblo, ¿verdad?, un miedo paralizador. Eso está en los versos de 36 al 37 del mismo capítulo. Y serán esclavizados y muertos por sus enemigos en los versos de 16 al 17. Pero luego hay una frase que corre a lo largo de todo el capítulo 26, que es la frase que yo quiero, esa es la frase que yo quiero, como dicen en inglés, track, o ¿verdad?, como perseguir, ¿ok? Para que veamos cuál es la intención y cuál es el corazón de Dios en este capítulo 26, que pareciera ser hostil hacia el pueblo, ¿ok? La frase, permítame, vamos a tratar de seguir esta frase en el hebreo, ¿ok? Que es realmente el texto que manda, ¿ok? Entonces, esta frase dice: Ve'im ad ele lo tishmeuli.
Obviamente aquí pudiéramos interpretar esto de la siguiente manera: y si aún con estas cosas no me escuchan, eso está en el versículo 18. ¿Cuál es el motivo aquí del castigo? Que escuchen a Dios. O sea, la intención de Dios detrás de todo esto es que me escuchen. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Y luego dice otra consecuencia de la desobediencia es que va a quebrantar el orgullo, dice él, y que sus negocios no prosperarán, en los versos 19 al 20. De nuevo, en el versículo 21 vuelve otra vez la frase que estamos persiguiendo, y Dios concluye el versículo 21 después de ese castigo que dice que vendría si no obedecen, y dice: Veintelhu imi que reveló tovu lishmoali. Obviamente ahí pudiéramos entender eso también, traduciendo directamente del hebreo, sería: y si estuvieran conmigo en hostilidad y no quieren escuchar. En otras palabras, de nuevo, ¿qué es lo que se está preguntando ahí? Que escuchen al Señor, eso es lo que Él quiere hacer. Los hijos, sigue diciendo la consecuencia de la desobediencia, dice: los hijos serán atacados y la ganadería, o sea, que era el medio de hacer su dinero, de producir dinero, sufriría graves daños. Eso está en el versículo 22. De nuevo, versículo 23, vuelve otra vez la frase, dice: Vein veele lo tibasruli. Entonces, ¿verdad? Eso se pudiera interpretar al español o traducir al español: y si con estas cosas no te llegaras a corregir. ¿Qué es lo que se está persiguiendo aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que ellos se corrijan de sus caminos. Y de nuevo vuelve otra consecuencia y dice: sufrirán guerras, pestilencia, escasez de alimento. Y eso está en el versículo 25 y 26. Y en el versículo 27 vuelve la frase una vez más, Dios revelando su corazón, y dice: Veim bezot lo tishmeuli. De nuevo: y si aún con estas cosas no me oyen, el Señor quiere que lo oigan. Bueno, y sigue diciendo más consecuencias de la desobediencia. Siguen listando, ¿verdad? Pobreza, hambruna extrema, hasta el punto de cometer canibalismo. Eso está en el versículo 28 al 29, que muchos de sus madres se comerían a sus hijos. Que de paso eso se vio en el sitio que se le hizo a Israel luego cuando vinieron los babilonios y los asirios. La destrucción de lo que el corazón pecaminoso del pueblo amaba, ¿qué era? Los ídolos. Iban a ser destruidos los ídolos, y aún ellos mismos en el versículo 30. No aceptaría su adoración. O sea, cuando ellos adoren a Dios, Dios dice: no, ustedes están en pecado, yo no voy a aceptar su adoración. Y serán enviados al exilio, dice el versículo 32 y 33. Y el Señor cumpliría sus propósitos a pesar de ellos. O sea, en el versículo 34 y 35 él habla del reposo de la tierra. En otras palabras, Dios le dice: yo voy a cumplir mi propósito aún a pesar de ustedes. Eso era una consecuencia de la desobediencia también. Y serán perseguidos y muertos en el exilio, en el versículo 38 y 39, etc. Y es en ese momento finalmente, Liani, que el pueblo reacciona y se arrepiente genuinamente de su pecado, en el versículo 40. Pero miren el progreso, cómo Dios va llevando e incrementando la consecuencia. ¿Con qué motivo? Con que me escuchen. Lo que Dios quería era que lo escucharan. Era como si cada uno de sus sufrimientos era un megáfono de Dios diciéndole al pueblo: mírenme a mí, escúchenme, atiéndanme, presten atención. Y eso es lo que está expresando ese capítulo ahí. Pero si no queda claro que este es el verdadero propósito de Dios, detrás de todo este castigo, al final del capítulo el Señor concluye diciendo: aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Lo vemos en Levítico 26:44. También podemos ver cómo Levítico 26 nos ilumina el Nuevo Testamento. Jesús ordena a la iglesia a implementar un sistema de corrección similar, que sea gradual en su disciplina, con la intención de buscar el arrepentimiento del individuo y no de su destrucción completa, como lo vemos en comparación con el texto de Mateo 18:15 al 17 y en Levítico 26:44. Excelente. Incluso Pablo, ahora me viene a la mente, el apóstol Pablo hace lo mismo en la iglesia de Corintio. O sea que es correcto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5 dice, hablando de una persona que había caído en pecado, desobediencia, con su madrastra, teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿ok?
En el capítulo 5, el versículo 5 dice, entregue a ese tal a Satanás. Mucha gente ve en esto del capítulo 26 de Levítico, dicen, el Antiguo Testamento es muy rígido. Bueno, escuchen el Nuevo Testamento ahora. Y dicen, entreguen ese tal a Satanás, que lo entreguen al diablo, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo? Entonces, eso se ve en el Nuevo Testamento. Y eso es esto, una rígida corrección con motivos al final, como dice Pablo, para fin a ver si el Señor lo alcanza, si pudiéramos decir. Claro, ahora, ¿cómo explicaríamos este mandamiento hoy día? Bueno, aquí en la esencia de la Torá es que obedezcamos a Dios sabiendo que, primero, nuestra obediencia no es en vano y que la desobediencia tiene serias consecuencias. Y segundo, sabiendo que si pecamos, Él estará pronto a perdonarnos si nos arrepentimos. Correcto, esa es la esencia de ese mandamiento. ¿Y cómo cumples ese mandamiento? Haciendo exactamente eso. Muy bien, entonces vamos a pasar al capítulo 27 rápidamente. Y aquí en el capítulo 27 lo que vemos es prácticamente un voto o promesa en adoración a Dios. No debemos tomarlo como algo trivial. Y esa es la idea central del capítulo 27. Vamos a ver por qué es así, ¿verdad? Claro, eso se hace evidencia ya que cuando algo o alguien prometía dedicarse a Dios, dicha persona o cosa no se podía retractar trivialmente. Lo vemos en el verso 9 al 10, con la excepción de los animales impuros, que lo podemos ver en el verso 11 al 13 y el 27. Para un estudio a fondo sobre los animales puros e impuros, les sugiero que por favor vean el episodio 11, dando clic al enlace que aparece en esta pantalla. Y quisiera continuar diciendo, una de las razones por qué las personas que no podían cumplir el voto o promesa hecha al Señor debía ser redimida. O sea, esa era una de las razones de por qué ellos debían ser redimidos. Exacto. ¿Y entiéndase qué significa redimidos entonces? Es decir, rescatado de dicho voto a través de un pago, en ese caso un monto específico de dinero. Esto no era permitido en el caso de los animales, como lo vemos en el verso 10. Pero Josías, los versículos 1 y 8 aparentemente presentan una problemática ética muy seria. Y brevemente estaré leyendo sobre el 1.8 que dice: si tu valuación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu valuación será de 50 ciclos de plata. O si es de una mujer, tu valuación será de 30 ciclos. Si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu valuación será de 20 ciclos. Pero un varón si es un varón, es de 10 ciclos para una mujer. Eso lo vemos en Levítico 27, del 3 al 5. Pero una pregunta, ¿que el hombre vale más que la mujer? Ok, eso es ¿verdad? Déjame elegir mi palabra porque tengo a mi esposa aquí, ¿ok? Tengo que hablar fino ahora. No, solo bromeo. Pero mira, eso es una pregunta interesante y esos versos del 1 al 8 ilustran eso. Pero primero debemos ver estos versos gráficamente, ¿ok? Y eso es lo que nos ayuda a hacer el erudito Jacob Milgrom, el cual presenta ¿verdad? Esta tabla aquí que le ponemos en pantalla, brillante. Lo que hace Milgrom es que coge los versículos del 1 al 8 y lo hace una tabla para que lo entendamos mejor gráficamente, ¿ok? Por ejemplo, como pueden ver ahí, me voy a referir a la columna de la izquierda, la última, la de edad en años. Y las otras dos columnas se refiere a, ahí pusimos shekels, que son las unidades de medida que la Biblia traducen como ciclos, ¿ok? Pero es una unidad de medida, ¿ok? De paso, es el mismo nombre que se le da a la moneda israelí aquí ahora mismo. Entonces, fíjense cómo el valor, para contrarrestar eso, de lo que Lenny decía, de que si estos versos realmente lo que intentan comunicar es una superioridad masculina sobre la mujer, veamos cómo esta tabla nos ayuda a analizar eso de una mejor manera. Ok, como pueden ver ahí, el valor asignado a las personas no era basado en el género. De lo contrario, todos los masculinos tendrían más valor que las femeninas, y ese no es el caso. Miren, por ejemplo, una mujer de 20 años, ¿ok? Una mujer de 20 años valdría 30 ciclos.
¿ok? De 20 años, pero un hombre de 19 años, un año menos, valdría solamente 20 ciclos. O sea, la mujer ahí valdría 10 ciclos más. Por lo tanto, no era en base a género, porque entonces ahí el hombre de 19 años tendría que ser más valioso que la mujer de 20. O sea, esto no era en base a género. Y esta tabla lo explica ahí. Ok, eso es lo primero que debemos decir. Sino que ahora la pregunta es en qué era basado entonces, Josías. Bueno, esta era basada en la edad y la eficiencia laboral. ¿Ok? De trabajos forzados. Debemos entender que aquí hay un contexto de trabajos forzados. Entonces, un hombre, ¿verdad? Podría ser más eficiente en el trabajo porque eran trabajos forzados con una mujer en ese sentido. Entonces, eso se entiende. Ok, ahora bien, tenemos que recordar también que un shekel o un ciclo era el salario de un mes de un obrero promedio. A esto, Meyers, por ejemplo, el erudito Meyers dice que el alto valor para la valoración femenina, como pueden ver ahí, que era de hasta 30 shekel, ¿ok? O ciclos, indica que la mujer era una parte indispensable de la economía. Porque si un shekel o un ciclo era el salario de un mes y ella valía 30, ok, era significativo. Y por último, como ¿verdad? Los eruditos, en este caso Walton, Matthews y Chavalas, nos ayudan a entender también que el valor elevado de hasta 50 ciclos, ¿ok?, hace muy poco, en el caso del hombre, que hace muy poco probable que ese voto, porque esto era en el contexto de un voto que se hacía, hubiera sido algo común en Israel, porque la mayoría de la gente no tiene tanto dinero para pagar ese voto. Entonces, esto pudiera entenderse de esta manera. Otros eruditos, como en el caso de Wenham, dice, por ejemplo, que esto fue hecho así a propósito deliberadamente. Ese costo que ven ahí fue hecho así a propósito deliberadamente. ¿Para qué? Para evitar que la gente osara por tal tipo de voto o promesa. O sea, que esto no era algo que se daba con frecuencia. Otros votos y promesas fueron hechos en cosas materiales, por ejemplo, animales, lo vemos en el verso 9, 13 y 26, perdón, del 9 al 13 y en el 26. En viviendas también, del 14 al 15 podemos ver eso. De terrenos, en el verso 16 al 25 podemos ver eso. Pero todas estas cosas materiales podían ser redimidas añadiendo la quinta parte de su valor, como lo vemos en el verso 13, 15, 19 y 27. Correcto, es interesante. El contraste es que es un alivio cuando tú dices, esto puede ser redimido. Ok, puede ser pagado, puede ser recuperado en ese sentido, ok. En caso de que ya haya sido dado, ¿verdad? Puede ser recuperado. Ahora bien, sin embargo, el texto habla de cosas irredimibles, como es el caso de los versos 28 al 29, permítanme leerlo rápidamente. Dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo. El hebreo es Heren Asher Yaharim, al Señor, haya dedicado por completo al Señor de todo lo que posee. Trátese de personas, de animales o de campos de su posesión. Todo lo dedicado por completo, esa es la misma frase que estamos hablando de la palabra Jerem, Asher, Yahuram, será cosa muy sagrada al Señor. Ninguna persona bajo anatema, es importante, ninguna persona bajo anatema, y la palabra ahí es Jerem otra vez, podrá ser rescatada, morirá irreversiblemente. Esto nos llenaría de pavor, ¿verdad? Porque una persona que ha sido dedicada a la destrucción, incluso la palabra ahí es Heren, y traduciríamos ahí destinadas irreversiblemente al Señor, para dos propósitos, para la destrucción o para el culto exclusivamente. ¿Ok? Ya sea que haya hecho un pecado capital, esto era una pena capital, si se pudiera decir en términos modernos. El capítulo cierra con un llamado al diezmar, o sea, los versículos 30 al 33, cierra con ese llamado a diezmar. Y con eso prácticamente cierra el capítulo. ¿Cómo Levítico 27 nos ilumina en el Nuevo Testamento? Nos ayuda a entender a Pablo y su teología en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la premura con la que Pablo cumple su voto. Podemos verlo en Hechos 18, cuando dice, permítame leer, Pablo, después
de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iba Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el pelo porque tenía hecho un voto. Es interesante porque entonces, como este capítulo 27 nos ilumina el Nuevo Testamento, que era lo que tú preguntabas y lo ilustraba con este versículo, aquí podemos ver que Pablo continúa observando la Torá. ¿Ok? Ahora con un entendimiento mesiánico, y de paso permítame decirle a aquellos que quieran entender qué significa esto, observar la Torá con un entendimiento mesiánico. Bueno, ya tenemos un episodio que es el episodio número 6, así que les instamos a que lo revisen o le den un clic al enlace que aparece en pantalla del episodio número 6, y van a poder entender mejor qué nos referimos con observar la Torá con un entendimiento mesiánico. ¿Ok? Con respecto a eso, también en segunda instancia, como este capítulo 27 nos ilumina el Nuevo Testamento, es que nos ayuda a ver lo increíble que fue la declaración que Pablo hizo acerca de los judíos. Lean en Romanos 9:3, y permítame leerlo, porque desearía yo mismo ser, y esa es la palabra que se usa en Levítico, jerem, destinado irreversiblemente a la destrucción. Desearía yo ser anatema, porque ahí la palabra en el griego que se usa es anatema, ¿verdad? Ese es el griego que se usa ahí, que se recoge de la Septuaginta, que a su vez es como la Septuaginta traduce jerem, nuestra palabra. Entonces esto es serio. Pablo deseaba hacer eso, que nos llenaría de pavor, que no hay redención para tal cosa. Es a eso que Pablo se refiere. Dice, yo desearía hacer eso por amor a los judíos. ¡Wow! ¡Qué corazón de Pablo por los judíos! ¿Tenemos nosotros ese corazón por los judíos? Tenemos que revisar eso. Ese era el corazón de Pablo por los judíos, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplicaríamos este mandamiento hoy, Liani? Bueno, la esencia de la Torah aquí es que Dios no puede ser tratado trivialmente con nuestro servicio o adoración o llamado. El Nuevo Testamento lo expresa de la siguiente manera, y cito aquí el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿De qué otra manera pudiera ser este mandamiento aplicado hoy, Liani? Bueno, nos recuerda que el diezmo es un acto de adoración. Algunos objetan que el diezmo es la ley, y ahora que estamos bajo la gracia, no estamos obligados a diezmar, pero el diezmo fue ilustrado antes de la Torá en Génesis 14:20. Correcto, o sea que el diezmo está atado a la Torá, no está atado a la ley, o sea, no tiene nada que ver necesariamente con eso. Y en el nuevo pacto se eleva aún más el estándar. Eso debo decir también, porque como lo hace, obviamente como el Nuevo Testamento hace con todos los demás mandamientos de la Torá, ¿cómo el Nuevo Testamento hace esto? Bueno, ordenando al creyente a dar aún de lo poco que tenga, como lo ven en Lucas 21, del 3 al 4, la viuda esta que dio los 2 dracmas, ¿ok? Eso es una enseñanza ahí de eso. Y en abundancia, como dice 2 Corintios 9:6. En conclusión, con este episodio terminamos el libro completo de Levítico. Ha sido una bendición estudiar este libro con ustedes. Hemos podido crecer en nuestro entendimiento de Dios, en santidad, y en nuestro entendimiento del Nuevo Testamento también. Correcto, correcto. Ahora les invitamos, por favor, que nos acompañen a nuestra próxima temporada, ¿ok? Donde estaremos publicando prontamente sobre los profetas, ¿ok? Estoy ansioso de entrar ahí ya. Okay, creo que no hay mejor forma de cerrar este estudio de Levítico leyendo el último versículo del último capítulo del libro de Levítico en hebreo. Okay, así que vamos a hacerlo. Dice así, de la siguiente manera: Ele hamitzvot asher tziva Adonai et Moshe el bnei Israel behar Sinai. En otras palabras dice así, ¿verdad? Y estos son los mandamientos que ordenó o que mandó el Señor, Jehová, a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Estos son los mandamientos, y espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Así que esto fue una producción más de Amando tu Tanaj y una presentación de Filos Latino. Bendiciones. Shalom. Shalom.